Acción. Toma 2. Hola, hola chicos, buenas tardes. Estamos aquí para comenzar a grabar nuestro video sobre la ley 1420 y sus antecedentes, junto a mi compañero Kevin y mi compañera Raquel Ife, junto a nuestro cámara y coproductor Nahuel Quispe. El carácter de la enseñanza hasta 1883. La sanción de la Ley de Educación Común llenó la aspiración más sentida de la época, que nació con los ideales de Mayo y que culminó al promulgarse la Ley 1420, destinada a organizar la escuela primaria para la educación del pueblo. Belgrano, Moreno y Rivadavia son los precursores de la educación primaria en los albores de nuestra emancipación nacional. Los ideales de Belgrano, impresos en el Correo de Comercio y en el Reglamento para la Escuela, cuyos 24 artículos lo componen, muestran su ideal educativo, en los que fija los caracteres que deben reunir los maestros para que la virtud y la honradez sean ejemplos que realicen la conciencia popular y sean la base de los ideales democráticos, recalcando el valor moral y el patriotismo. No ajena a la idea educativa son resoluciones que toma la primera Junta de Gobierno cuando crea la Biblioteca Nacional, cuyo texto redactado por Moreno hace ver que solo se avanza cuando se instruye al pueblo. Bernardino Rivadavia es quien más tarde puede realizar la mayor obra. En 1812, en el informe sobre la creación de la escuela, dice en conclusiones que nos resta triunfar de nosotros mismos por más de 3 siglos. Nos resta conocer lo que somos, lo que podemos y lo que debemos adquirir. En fin, sacudir el fardo de preocupaciones y absurdos que hemos recibido en patrimonio. Poniendo énfasis que tal documento no bastó para que las grandes obras se realizaran, sino que fue necesario alcanzar la paz interior y exterior para que el gobierno y el pueblo se pusieran en la tarea de realizar algo en favor de la educación. Constitución Nacional de 1853 y la influencia en materia educativa. Con las vicisitudes pasadas en materia educativa, los constituyentes del año 1853 trazaron en nuestra ley fundamental las bases de la educación pública. Por lo tanto, es la Constitución Nacional el punto de partida de la legislación escolar. En ella queda aclarado el concepto universal de libertades de enseñanza y asimismo la libertad de culto, que es decir, libertad de conciencia, sin lo cual la enseñanza no es posible como derecho inalienable del individuo. En cuanto a organización educativa, la ley fundamental da a las provincias el derecho y el deber de organizarla y dirigirla y administrarla dentro de sus respectivas jurisdicciones. Es pues indudable que desde la sanción de la Constitución Nacional hasta la Ley 1420, muchas provincias organizaron su instrucción primaria y no escatimaron esfuerzos para difundirla. La Ley de Subvenciones Escolares de 1871 contribuyó a dar un impulso poderoso y tuvo gran influencia en el desenvolvimiento de la educación primaria en las provincias. Gran influencia en el desenvolvimiento de la educación primaria en las provincias. En 1875, la provincia de Buenos Aires y La Rioja cedieron su ley. En 1880, Mendoza y Corrientes. En 1882, Catamarca. En 1883, San Luis y Tucumán. Principios generales incorporados en todas fueron la obligación de instruirse, la gratuidad, la idoneidad y moralidad Principios generales incorporados en todas fueron la obligación de instruirse, la gratuidad, la idoneidad y moralidad en el ejercicio de la profesión, el gobierno de la enseñanza por organismos colegiados, la asignación de recursos, etc. Indudablemente la más importante de todas ellas es la provincia de Buenos Aires, que rigió hasta la capitalización de la misma. Fue proyectada por José Manuel Estrada, quien además intervino en el debate. Este gran impulso nos lleva a pensar que al reimplantarse los ideales de Mayo, después de lo ocurrido en Caseros, se vuelven los ojos al panorama democrático, liberal y laico que se traducen en la Constitución y aparece así la necesidad de dictar una ley general, aunque necesita todavía 2 o 3 décadas para concretarse. De las altas magistraturas, el gran esfuerzo tiende a realizarse. Mitre,
Sarmiento y Avellaneda destinaron sus esfuerzos a fijar las directivas permanentes de nuestra educación nacional. Mitre consideró que es un deber fundamental del Estado propagar la educación sistemáticamente, educando a la comunidad, emancipándola física y moralmente. Sarmiento vio en la educación la medida de la civilización del pueblo, llevándolo a hacer descansar en la escuela la transformación y perfeccionamiento de la sociedad. Avellaneda se había desempeñado como ministro de Instrucción Pública durante la presidencia de Sarmiento y se compenetró en su obra. Por ello, la continuó en su política educacional. El Congreso Pedagógico de 1882. El Congreso Pedagógico fue una asamblea de profesores y maestros que se reunieron en Buenos Aires el 10 de abril de 1882. Tuvo como misión concretar en ideas e iniciativas la opinión pública que se movía con respecto a educación a fin de impulsar y mejorarla. El Consejo. El primero dictó el decreto a la convocatoria, el segundo debía ocuparse de los problemas relacionados con la educación común. A este congreso fueron invitados gobernadores, legisladores, educadores y representantes de la nación extranjera, provincias, entidades privadas. Fueron designados presidentes del mismo Onesimo y Leguizamo. El día de la apertura, el Poder Ejecutivo decretó feriado nacional, lo que demostró el apoyo y la importancia de que este congreso significaba. Las deliberaciones duraron un mes y fueron muy amplias y completas. Ellas fueron desde el gobierno de la escuela, el método de enseñanza del programa, enseñanza rural, educación de las mujeres, higiene, etc. El congreso clausuró el 8 de mayo y las oportunidades hablaron con el presidente de la Nación y el Ministerio de la República, el doctor Wilder.